Congreso Internacional de Familias Multiespecies, presentado por Coetur Exposiciones. Ciclo de webinars, auspiciado por Universidad de los Andes, DIGEX, Colegio de Médicos Veterinarios del Estado Mérida, Lana Creative Crew, y colaboración con Veterimóvil. Patrocinado por Laboratorios Quimiover y Laboratorios Valmorca. Webinar Gingioboestomatitis felina, dictado por la médico veterinario Andreina Casado. Nosotros de esta patología. Es la típico, vamos a llevar como un patrón o un orden para no disiparnos mucho en lo que es esta conversación. Vamos a hablar de lo que es la gingioboestomatitis crónica felina, de etiopatogenia, cómo va a ser nuestro camino diagnóstico o qué tanto tenemos que buscar, diferenciales y algunos tratamientos. La idea, como muy bien lo dijeron en la presentación, cualquier duda, pregunta, al final de este pequeño conversatorio, voy a utilizar un lenguaje muy básico porque es una conversación abierta. Solamente médicos veterinarios, sino público general. Entonces, si de una forma u otra utilizo una terminología que no se comprenda, por favor, háganme eso. Bien. Entonces, la gingivoestomatitis crónica felina es una enfermedad crónica que afecta a todos los tejidos bucogingivales del edad. Estamos hablando de cavidad oral completa. Incluso hay reportes que esta patología ya causa esofagitis importantes. Por lo general se dan en gatos adultos que están entre los 2 y los 6 años sin ser excluyente. Animales muy jóvenes, se reportaban animales de 5 meses, 6 meses, y en animales ya gerones. Es una patología muy desafiante para los médicos veterinarios porque tiene múltiples factores que la pueden causar. A su vez, su curso es crónico, puede responder a muchos tratamientos, pero termina siendo bastante, no solamente para nosotros, sino para los tutores y, por supuesto, para la calidad de vida del paciente felino. Aquí vamos a ver unas imágenes bastante interesantes de un felino que estuvimos atendiendo a principios de año, donde se ven lesiones en lo que es la base de la lengua, se ven lesiones en parte del paladar duro, se ven lesiones en todo lo que es la unión bucocutánea. Este paciente tenía muchísimo dolor, permanecía con la boca abierta, tenía una salivación sanguinolenta, muy mal olor a distancia. Por supuesto tenía pérdida de peso, ya el gatito, la gatita no quería comer. Por supuesto, estas lesiones, como se ven acá en la boca, ya incluso obstruían la entrada del esófago y parte de lo que son la epiglotis y los cartílagos aritenoideos, o sea, parte de la entrada de la tráquea. ¿Ok? Al ser una lesión... Estamos presentando dificultades técnicas. Disculpe las molestias causadas. En breve volvemos. ¿Ok? Voy a seguir con la etiopatogenia de esta enfermedad, donde se ven involucrados organismos bacterianos, virus y además estrés ambiental. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, ¿no? Todos estos factores, como son los organismos, los virus y el estrés ambiental, causan una reacción inadecuada en el sistema inmunitario del paciente. Entonces, ahí hay una serie de alteraciones en la celularidad, sobre todo en los linfocitos T, que son esos linfocitos que nos dan memoria y que nos dan una respuesta. No voy a ahondar en eso porque eso sería otra clase, que nos van a causar alteraciones en el paciente y sobre todo en pacientes que se inmunosuprimen fácilmente. Que me salió pantalla, ok. Aquí vamos cambiando la pantalla, vamos con la etiopatogenia, voy a echar hacia atrás. Entre los organismos bacterianos, por lo menos ahí vemos una imagen en la cavidad oral de un gatito, donde vemos una placa en un molariforme. Las bacterias que más se han aislado o que se han relacionado con esta patología es el enterococos fecales,
el tipo de pruebas que debemos realizar en nuestro paciente. Tenemos también la parte de virus, que esto es un mundo fantástico en los gatos, que como no estamos orientados, o en la academia generalmente no nos orientamos a lo que es la medicina felina, sino que siempre la vemos bastante relegada. Cuando empezamos a ahondar en la parte de medicina felina, nos damos cuenta de la cantidad de virus que pueden presentar y las diferentes lesiones que puede causar en el organismo. Virus que se relacionen con la gingivoestomatitis crónica felina, tenemos calicivirus, tenemos el herpes virus, leucemia felina y la inmunodeficiencia felina. Son los que siempre vamos a tener ahí latentes. Ya les voy a explicar más adelante cómo podemos ir identificando. ¿Qué pasa con el estrés ambiental? ¿Por qué se toma en cuenta como parte importante en el desarrollo de esta patología? Primero, ahí ven esa foto es familiar, pero esa foto es en la casa de mis padres, donde es una familia multigatos, gatos todos de un origen común, en la calle. Aunque uno a su sitio, ellos comparten platos, siempre va a estar el estrés por querer luchar por obtener un plato, obtener un lugar adecuado en donde montarse, y todo eso genera estrés, que poco a poco van inmunosuprimiendo a los gatitos y se empiezan a potenciar una cantidad de enfermedades. ¿Ok? ¿Cómo es el camino diagnóstico para nosotros entrar? Desafiante. ¿Por qué digo desafiante como lo dije al principio? Porque son múltiples los factores que los causan, son múltiples las patologías que las causan y son muchas enfermedades que se pueden parecer, que nos pueden poner la cabeza en un mundo y decir, bueno, ¿cómo la afronto? ¿Cómo puedo de verdad diagnosticar que sea una gingivoestomatitis crónica felina? ¿Y cómo puedo determinar la concomitancia que hay con otras enfermedades que muchas veces la dejamos a un lado? Muy básico para la parte del médico veterinario, pero tenemos que hacer una buena anamnesis, un examen clínico adecuado, tomar en cuenta todas las enfermedades concomitantes o comorbilidades que puedan existir, las pruebas de laboratorio que no pueden quedarse por fuera en ningún momento, un tratamiento y su resolución. La anamnesis en nuestro camino diagnóstico. ¿Qué pasa con el tutor de gatos? Y con esta charla también podemos tener tutores de gatos que se estén uniendo y médicos veterinarios que también están y que me van a apoyar en todo esto. El tutor del gato es un tutor completamente diferente al tutor del gato. El tutor del gato es un tutor muy precioso. Conoce a su miembro de la familia multiespecie, es decir, conoce cómo se comporta. Voy a nombrar a mi gata Rosita en el momento en que va a buscar la comida. Conoce si está actuando raro, conoce si no se está montando en un sitio que es adecuado, conoce si no está defecando o orinando adecuadamente. Esa es la importancia de la anamnesis con el tutor de gato, porque nos va a decir exactamente qué alteración tiene el gato. Al tutor con los gatos tenemos que ser, en el momento de la consulta, muy observadores y ser buenos oyentes de lo que nos está diciendo el tutor. Porque ellos nos van a dar todas las pautas o todas las aristas que se nos puedan escapar durante nuestro examen clínico. En el manejo durante la primera el primer examen de nuestro paciente o de nuestro gato es que el manejo no tiene que ser agresivo y mucho menos en un paciente que sospechemos que esté presentando una alteración en la cavidad oral. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer nosotros es tratar de tocar su cara y el gato va a reaccionar. No porque sea agresivo, sino porque tiene dolor, tiene molestia, tiene incomodidad. ¿Por qué es importante tomar en cuenta el ambiente donde vive el gato en su casa, con cuántos comparte en su casa y el ambiente donde nosotros vamos a hacer la evaluación de ese fenómeno? Eso es importantísimo en
en la evaluación de los gatos. A ver, esto es general, esto no es solamente de esta patología. Cuando vamos al examen clínico, ahí va a ir corriendo un video que ustedes lo pueden ir observando. Van a ver la forma como Andreina Casado realiza un examen clínico de un paciente felino. Sobre todo, mi paciente se tiene que sentir cómodo. Si yo no tengo un paciente cómodo, prefiero diferir su evaluación médica. En el examen clínico tomamos en cuenta el peso del paciente, extremadamente importante en este tipo de patología. ¿Por qué? Porque la pérdida de peso en el paciente con sífilis o estomatitis crónica felina es importantísima. El paciente deja de comer y la pérdida de peso o condición muscular es bastante notoria. Por supuesto, constante fisiológica, podemos recibir pacientes felinos que tengan hipertermia, la presentan si el grado de infección bacteriana es importante, pero siempre el estrés que genera que traigan al paciente a la consulta, que puede elevar en la temperatura y no necesariamente tiene que ser patológico. Y la revisión minuciosa del paciente de manera sistemática se debe dar. Muchas veces en la clínica de gatos o están acostumbrados a trabajar con gatos, evitan tocar al felino por no exponerse a agresiones. Hace rato, si el gato llega con estrés, ¿no? Es preferir y trabajamos con diferentes manejos luego para que ellos estén a gusto, así evitamos lesiones de nuestro propio paciente o para con nosotros. En la evaluación de con respecto a la gingivitis crónica felina, de la boca debe ser muy minuciosa. Vamos a revisar si hay dolor en el área oral, si vemos que hay piezas dentarias, dentales flojas. El olor es muy importante. Nosotros tenemos que usar ese sentido del olfato para poder determinar que puede haber un proceso más allá de una simple gingivitis, en el proceso incluso de necrosis importante. Se debe revisar la lengua, el paladar duro, la zona mucogingival se debe revisar muy minuciosamente. Pueden haber ciertos manejos que podemos hacer si el paciente no se deja, porque también los podemos trabajarlos con una sedación leve para poder hacer un buen examen clínico. Con respecto a la parte del diagnóstico, hay una tabla realizada por Sato y Lumer, donde ellos hacen una escala donde podemos determinar, de acuerdo a un puntaje, el grado del daño que tenga el paciente, una escala que llega hasta una puntuación de 24, de 0 a 24, y vamos agarrando ciertos aspectos que es importante para nosotros poder de una manera muy sencilla cuantificar y decir en qué grado de esa lesión, de esa patología, se encuentra nuestro paciente. Hay 3 aspectos que nos va a decir el tutor y hay 5 aspectos que los vamos a determinar nosotros como clínico. En cuanto al historial de casa, vamos con el apetito. Vemos si el paciente en realidad está comiendo normal, si el paciente come comida seca, comida húmeda, si se le está comiendo en sus cantidades normales, si se come la comida húmeda pero no puede con la comida seca, y así le vamos a ir dando un puntaje. Igual el nivel de actividad, está jugando espontáneamente como jugaba anteriormente, ahora bajó el nivel de actividad, no juega para nada como él jugaba. Igual, el acicalamiento en el gato es un factor importantísimo en cualquier patología. Y en esta patología que tiene que ver con la cavidad oral, por supuesto más, tenemos que tomar muy en cuenta si el gato se está acicalando normalmente, si su acicalado es excesivo o si no hay ningún acicalado. A todo eso le vamos a poner un puntaje y al ponerle ese puntaje ya vamos evaluando. Este paciente se encuentra con una gingivostomatitis crónica severa. ¿Okay? Igual, en el examen clínico ya tenemos lo que es evaluar lo que es la salivación, si es una salivación, si no hay salivación, si es una salivación leve,
Si es una salivación con sangre, si es una salivación con pus, ahí le vamos dando nosotros valores. Igualmente, si hay dolor al examinar la cavidad oral, saber diferenciar dolor de cavidad oral con temor a que le abran la cavidad oral. Eso lo tenemos que tener muy pendiente con el tiempo. Si hay inflamación, el grado de inflamación, lo habíamos hablado de lo que es la litosis o el mal aliento, y si hay nódulos linfáticos comprometidos como los submandibulares. Ahí vamos a ir dando un puntaje. Al nosotros ya tener un puntaje establecido entre 0 y 24, podemos decir, en una gingivitis severa, una gingivitis mediana, de leve, una gingivoestomatitis moderada o una gingivoestomatitis severa. Eso es para nosotros poder estratificar a nuestro paciente. Aquí que me quedó. En el mismo ir de enfermedades, de cómo determinar si es una gingivitis y qué enfermedades comportantes tengo, que habíamos más o menos hablado de las virales, tenemos que tener muy en cuenta los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños en los gatos pueden causar fracturas en lengua o rupturas de la lengua, pueden estar hilos debajo de la base de la lengua o en la epiglotis, como pueden causar sintomatología muy parecida a la gingivoestomatitis. Por esa razón se debe revisar muy bien la cavidad. La insuficiencia renal, por supuesto, la insuficiencia renal nos puede causar alteraciones en el nivel de la cavidad oral de los felinos, que pudiésemos confundirlas con una gingivoestomatitis, ¿ok? Que puede también ser una simple gingivitis o puede haber ulceraciones propias por la uva. El pénfigo es una de las enfermedades que también, que son autoinmunes, que pueden causar alteraciones en lengua y en mejillas que debemos confundir. Por eso debemos ser muy acuciosos en la revisión de la cavidad oral de esta. Seguimos en nuestro diagnóstico. Ya evaluamos al paciente, ya nosotros establecimos que tiene una alteración en la cavidad oral, ya más o menos pudimos determinar y nos planteamos unos diferenciales que igual se nos vaya a mostrar más adelante. Se deben hacer pruebas complementarias, se deben hacer pruebas complementarias. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver un gato con unas alteraciones importantísimas en la boca y podemos caerles con una antibiótico-terapia severa y resulta que no están tan altos los glóbulos blancos como pensábamos y que empezamos a dar tratamientos. Debemos, por favor, tener siempre el soporte de lavado y poder dárselo a los tutores de la necesidad de todo complemento. Primero, por todos los agentes que pueden estar involucrados en esta patología. Una patología básico, una química sanguínea necesaria, tenemos que ver cómo está funcionando todo ese organismo, riñones, hígado, páncreas, que tener ciertos electrolitos que bien puedan estar alterados, que nos vienen causando lesiones en calidad oral. Cuando hablamos de gatos, anteriormente se decía, gatos después de los 7 años, por el hiperparatiroidismo, es necesario hacer pruebas de SH, T4, TI, sí. Actualmente se está hablando que ya en gatos, después de los 2 años, se debería estar evaluando su tiroides para determinar si hay un hiperparatiroidismo. Es importantísimo poder chequear. Nos vamos a pruebas un poquito más profundas o que de repente no la tenemos una citología así, pero ya la podemos hacer perfectamente en la clínica y poder tener una idea de qué estamos viendo en esa cavidad oral. Si hay lesiones que son mucho más agresivas o infiltrativas,
la biopsia, eso tenemos que ir de la mano con la psicología en la biopsia. No podemos dar por sentado simplemente con la evaluación médica o con las pruebas de laboratorio que patologías están enfrentando. ¿Por qué pongo serología y PCR? La serología y el PCR no nos van a determinar si tenemos una gingivitis plantaria, pero sí nos van a determinar si sospechamos de algunas de las virales que están involucradas, sobre todo calicidiasis, herpes virus y por supuesto SIDA museo. Pero calicivirus va de la mano con la gingivitis. O sea, hay reportes que incluso un 64% de los pacientes con gingivitis crónica presentan calicidiasis. Y ahí empiezan las frustraciones como clínica, como vamos a resolver que ir es estimulando un sistema inmunológico que a veces vamos a ir dando para que salga adelante, pero tampoco podemos dejar que se exacerbe porque de otros lados pudiésemos tener lesiones físicas. ¿Okay? Continuamos con la parte de diferenciales. Son muchas las patologías en la cavidad oral que podemos ver que pudiesen decirnos, aprender a decir, no, eso es una gingivitis crónica feliz. No, tenemos que ser bien dedicados y saber qué lesiones de la cavidad oral se ven involucradas para poder darle un nombre y un apellido a esa patología. Como vemos en esta imagen que está acá, este es un paciente que tuvimos hace unos días acá en la clínica, se dejó abrir bien su boquita, entonces pueden ver todo un labio sano. Aquí hay un poquito de gingivitis, pero me tomé la libertad de presentar esta fotito que me pareció que estaba muy bonita. Aquí vemos la bien mucocutánea, vemos la encía, vemos sus piezas dentales y el gatito se le va a abrir la boca sin mayor problema y sin ningún dolor. La foto de la enfermedad periodontal lamentablemente no se ve nada bien, pero es una de las primeras fotos que tenía. Aquí vemos muchísima placa, mucho sarro. Supuesto, a medida que se va acumulando placa y sarro, vamos a empezar a ver una gingivitis. Tenemos que empezar a discernir en realidad qué es letra. ¿Ok? Aquí vemos en la segunda fotito, vemos una gingivitis por hiperplasia juvenil, donde vemos que hay un engrosamiento y se ven como unas pequeñas vesículitas en la parte de la gingiva, en la que es la actuación de los dientes. Podemos ver esas zonas que están comprometidas, pero solamente se compromete lo que es la en sí. No hay compromiso de la unión mucocutánea, mucho menos compromiso del tema. El granuloma eosinofílico felino, que es importantísima esa patología porque la vamos a ver bastante frecuente, donde causa alteraciones en labio, causa alteraciones en toda en lengua, además alteraciones en otras partes de la piel, pero esta es una enfermedad que por lo general es indolora. Y ya podemos al tacto descartar este tipo de enfermedad, ¿ok? No como diferencial, pero lo podemos descartar fácilmente, ¿ok? El granuloma de células gigantes, vamos a ver una formación nodulosa, incluso bastante móvil, por lo general ubicada en el cuarto premolar de las ramas mandibulares. Por lo general no es sangrante. Las lesiones de la gingivomasculitis crónica son bien sangrantes y bien impresionantes al momento de manipular. Y otra que no podemos dejar de un lado son los procesos neoplásicos en las ramas de la mandíbula. Es un paciente que acá se observa que tiene una cialorrea o una salivación excesiva, y aquí se ve en la rama de la mandíbula que tiene proceso neoplásico en este caso. Okay, entonces ya establecido diferenciales, ya viendo cómo se comporta la enfermedad, sabiendo que son lesiones sangrantes, lesiones dolorosas, pues podemos ir estableciendo un tratamiento que va a ir de acuerdo a el paciente, cómo se debe manejar el paciente,
cómo es la clínica y sus resultados de los pruebas de empleo. Aquí hay algo muy interesante, sobre todo en los pacientes que nos llegan a clínica, que siempre nos dicen, es un problema poder darle la medicación. Sí, es un problema, ¿no? Porque no son fáciles de medicación, ahora hay una cantidad de maneras técnicas, de engaños con los que uno puede darle la medicación a los gatos. Porque recordemos que el paciente tiene una infección endocrina y que les cree. Entonces, luchar con ellos para poder darle una medicación o poner al tutor, luchar para poder darle una medicación, nos vamos a poner en estrés. Se estresa nuestro paciente, se estresa el tutor y nos vamos a estresar nosotros porque el paciente no está revisando, no está recibiendo, perdón, no está recibiendo la medicación. No vamos, todos los medicamentos van de acuerdo al paciente, perdón, todo tratamiento va de acuerdo al paciente, a su clínica y a su manejo. Aquí pueden ver, les voy a mostrar una parte de tratamientos. Por favor, llamo mucho a la certeza a los tutores que están viendo la charla. Toda esta medicación debe ser indicada por médicos veterinarios. Los médicos veterinarios, pues, es simplemente un recordatorio de lo que vamos a tener, lo que le podemos administrar a nuestros pacientes y en qué casos los podemos utilizar. Okay, la prednisolona. Nosotros necesitamos inmunosuprimir a ese paciente, evitar una replicación celular. Ahí tenemos la dosis comediana de 2,4 miligramos por kilo vía oral. A ver, podemos trabajar con otro tipo de corticosteroides, podemos trabajar en las primeras de cambio por uno de depósito si queremos, o podemos trabajar con una DEXA. Eso lo vamos viendo nosotros dependiendo de la clínica y del tipo de inmunosupresión que queramos causar. La ciclosporina ya es un medicamento que vamos a utilizar en casos que son refractarios, en casos que por más que los hemos tratado, vuelven, trabajamos con ciclosporina. Podemos trabajar con antibióticos como amoxicilina, ácido clavulánico, la doxiciclina, ¿por qué? Porque es bastante amplio, vamos a ir tapando de repente otras enfermedades, no nombramos muchas, pero que pueden inmunosuprimir al paciente y hacer que se presente más la enfermedad o se haga más crónica la enfermedad. La clindamicina la podemos utilizar, sinoviotolevena, 275 miligramos por kilo. En los primeros de cambio, yo recomiendo que los primeros tratamientos se hagan por vía intravenosa. ¿Por qué? Porque queremos ser bastante agresivos luego de tener un diagnóstico certero de cómo bajar, perdón, esa carga bacteriana o cómo tratar de contrarrestar a esas oportunistas que se puedan estar presentando en la cavidad oral de nuestro. La patología, por todo lo que agrupa, o todo lo que engloba, o toda la cantidad de tejido de la cavidad oral que abarca, es muy, muy, muy diversa. El manejo del dolor es fundamental en esta patología. ¿Por qué? Tratar el dolor que comienza a comer, comienza a acicalarse, comienza a tratar de hacer una vida nueva. Podemos trabajar con AINES, podemos trabajar con el Melexicam, podemos trabajar también con la gabapentina. Recordemos que la gabapentina va a ser una ayuda fundamental en lo que es el manejo de nuestros gatos antes, durante y después de una consulta. Nos puede ayudar mucho también al manejo de este dolor. La buprenorfina, que no la menciono acá porque no la consigo, no la uso, entonces yo ya la voy a hablar, que yo no utilice. El interferón omega felino se ha utilizado, se han visto buenos resultados con el dolor, pero tenemos que ver también las concomitancias de enfermedades que hayan para ver cómo puede funcionar. Menciono la clorexidina porque tenemos que trabajar con antiséptica. Y aquí hay una parte donde me voy a detener un poquito, que es la de informarle al tutor cómo es el manejo y la calidad oral del gato. Lo vamos a conversar un poquito más.
Vamos con el tratamiento de oro en esta patología. Y van a ver corriendo unos videos. Esta es una paciente, la pacientita se llama Mina, una siamés. Ahora les comento, esta patología se ve mucho en los pacientes siameses y persas, generalmente razas puras. He tenido bastantes gatejos mestizos, que es lo que más manejo en la clínica con esta patología. Vean, allá de la extracción, estamos sacando de aquí estamos extrayendo un molariforme de la rama maxilar. Los dientes están tan en mal estado y están tan fuera de su zona alveolar que salen fácilmente. Por supuesto, es un procedimiento que se tiene que hacer bajo anestesia, inhalatoria, bloqueo mandibular, bloqueo intraocultario, que generan mucho dolor. Ese tejido está bastante inflamado, debemos manejarlo de la mejor manera. Como les comentaba, lo he visto mucho en pacientes siameses, se ve bastante. Esta es la misma gatita. Fíjense, sacándoles un molariforme de la rama mandibular. No es mayor la tracción que te puede hacer porque esos molariformes están casi afuera. Hay algo que se llama la restricción dental. Esa molita que tiene, que es polirradicular, ya había perdido una de sus raíces. Eso puede causar también un daño a nivel de la rama de la mandíbula, importante, que puede predisponerse a fracturas. Me detengo acá también por la importancia de realizar rayos X en la cavidad. Lamentablemente, muchas veces no los contamos en la clínica. Yo no puedo con un rayos X en la clínica, pero el deber ser es hacer radiografías de esa cavidad oral y determinar cómo están esas estructuras óseas. Las fracturas son comunes y se pueden observar. Tenemos que tener mucha precaución al momento de realizar la exodoncia. Aquí fue infructuoso el movimiento en ese canino. Me salió, tuvimos que ir poco a poco con un medidor de profundidad, con un elevador de periósteo, siendo muy cuidadosos para poder extraer esa. Pues, los gatitos, mujer, sedentarias, incisivos y caninos. Aquí vemos puntos cuando es necesario tomarlos. Muchas veces el tejido es tan friable que no podemos tomar puntos de sutura en esa zona y tenemos que ser muy cuidadosos con la cicatrización para evitar que se formen abscesos y demás. Realmente las fallas en este tipo de tratamientos o en la exodoncia es que se parte un diente y lo dejemos, o que se parte un diente y lo dejemos, o una raíz de un molariforme y lo dejemos. Vamos a causar un problema peor. Entonces el poder es bastante minucioso y delicado sacando esas piezas, esas piezas dentales, que aprovecho para mostrarle la inflamación tan severa que tenía esta gatita a nivel de la base de la lengua y de las mejillas y en la boca. Pero así quedan sin una pieza dental. Muchas veces cuando hacemos por primera vez esta cirugía nos da nos parece que es muy cruenta porque el paciente, empezamos a dudar si de verdad el paciente va a comer o no va a comer. Al momento de que nosotros quitemos el dolor, que por lo general está dado por esa movilidad de las piezas dentales y el grado de inflamación, mejora en un 100% paciente. Muy bien. La resolución de estos casos, esta es la misma gráfica que vimos en la diapositiva anterior, la que les estaba mostrando en el video, que podemos ver ya cómo está esa mucosa roja. Esto fue una semana después del procedimiento de la exodoncia, ya como están cicatrizadas su encía, ya no se ve tan rojo la parte de la base de la lengua y los cabellos. Esta gatita es positiva calicinido, que es dolor de cabeza en realidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener una patología que afecta. Como ven en la resolución, la patología tiene muchos escenarios porque depende mucho de la competencia o de la comorbilidad que haya
con otras patologías. Si tenemos un paciente con leucemia o con inmunodeficiencia, son pacientes que siempre van a estar inmunosuprimidos, que están ahí. Si no tenemos un sistema inmunológico que sea competente, por supuesto, siempre vamos a estar luchando contra una enfermedad de tipo bacteriana. Cada paciente responde completamente diferente. Mi primer paciente de exodoncia era, de verdad, se comportó de una manera excelente. La he visto 2 veces luego de la exodoncia, con patologías completamente diferentes a la de su calidad oral, positiva también a leucemia felina, una respuesta increíble. Nina, sin embargo, ha sido una gatita que había una referencia, va, viene, se siente mal, también la edad es un factor importante. Lo frustrante en estos casos es que muchas veces hacemos la exodoncia, controlamos un DAL con la medicación adecuada, el paciente se mantiene en una montaña rusa impresionante. Pasa un mes bien, 2 meses moderadamente, pasa 3 meses bien, luego pasa un mes mal, y eso causa agota al tutor y agota al sector. Entonces tenemos que ser muy sinceros, hablar con los tutores sobre esta patología y que muchas veces simplemente lo que vamos a hacer es damos calidad de vida a sabiendas que vamos a tener que estarnos viendo frecuentemente. Paciente cariño, tutor y nosotros. ¿Qué preguntas o cuáles son las preguntas más frecuentes que yo he escuchado cuando me traen un gatito con una patología de este? ¿La eutanasia es una opción? Para Andreina Causado, la eutanasia no es una opción. No es una opción a menos que sea una patología. ¿La gingivoestomatitis crónica felina lo es? ¿Por qué? Porque tiene tratamiento. Es doloroso, cansa, agota, pero tiene tratamiento. Mientras el paciente tome agua, se sale, orine y defeque, tenemos un paciente que puede tener posibilidades de seguir acompañándonos en nuestra familia multiespecie. ¿Qué sucede? La mayoría de estos pacientes también tienen, como hemos hablado ya, lo he repetido en varias oportunidades, alguna viral que nos acompañe, si tiene generalmente se aporta mucho. Aunque he tenido pacientes con inmunodeficiencia, con leucemia felina, que sobrepasan los 11 años. ¿Continuará con la alteración de la boca? Ya lo hemos hablado, sí va a continuar y va a depender del paciente. ¿El paciente puede comer gatarín? Yo no recomiendo que tomen gatarín, pero sí puede comer gatarín. Puede comer su alimentación normal. Luego del tratamiento de la H11, comenzamos con una dieta blanda, por supuesto, porque todo ese tejido está inflamado, comenzamos con dietas blandas y luego puede tener normalmente su gatarina o su dieta fisiológica o su dieta BARF, la dieta que el médico veterinario le recomienda. ¿Va a mejorar su calidad de vida con el tratamiento? Sí, mejora en un 84%, y hay pacientes que mejoran un 90%, por no decir un 100%. No voy a decir un 100% porque es difícil llegar a eso. Mi gato se va a dejar hacer la limpieza. Yo creo que esa es una de las partes más álgidas de todo el tratamiento, porque el gatito, después que le tocamos la cavidad oral, tiene cierta adversión luego a que le sigamos tocando, pero sí, tenemos que seguir viendo esa cavidad oral con peroxidina al 0.2%, por ejemplo. Aquí viene la parte de enseñanza de parte de nosotros como mismos. Sí se le daba en el clínico. De repente no son las más fisiológicas y eso predispone a acúmulo de plata, acúmulo de sarro, alteración. No suprimen por una o por otra enfermedad. En conclusión, y para que ustedes puedan hacer todas las preguntas
que les haya surtido y para que mis colegas aporten todo lo que nos pueda hacer crecer a todos. La gingivoestomatitis crónica felina es una patología que puede resultar bastante frustrante para el médico veterinario y el tutor. Lo he comentado ya en lo largo de este pequeño conversatorio. La clave está en determinar las enfermedades concomitantes. Cada paciente sea tratado individualmente y hacerse tratamiento específico. No me sirvió oxiciclina porque la gingivoestomatitis. Al gatito de María José le va a servir que le den la misma medicación. Hacia los y lo había comentado, la exodoncia es el tratamiento que mejores resultados ha dado. ¿Okay? Tenemos que conversar muy bien con los tutores y decirles cómo van a ver al gatito, cómo se va a comportar, y todo eso para que estén al tanto de que van a tener un solo diente en su cavidad oral, pero eso lo que le va a permitir es calidad de vida. ¿Okay? Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, soy todo oídos. Bueno, muchas gracias, doctora Andreina. Entonces, las personas que tengan preguntas, por favor, le dan al icono de la manito y vamos hablando por turnos. Yo les voy asignando los turnos. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Si la quieren escribir, ok, aquí hay una pregunta en el chat. Enfermedades metabólicas como la diabetes pueden ser predisponentes a la gingivoestomatitis. Si pudiese ser predisponente, pudiésemos tenerla presente. Porque hay una cantidad de desbalances a nivel hormonales y sistémicos que la pudiesen causar o la pudiesen predisponer o agravar incluso. Ok, Jenny Mar Velázquez tenía una pregunta. Hay otra pregunta por acá. En estos casos, ¿cuál es el tamaño máximo de los trozos de carne en la dieta bar? Aunque lo ideal sería molerlo todo. A ver, me gustó esa pregunta porque yo trabajo mucho con dietas fisiológicas, ¿no? Y me van a caer muchos de mis colegas, pero bueno, aquí estoy al frente. A ver, ¿qué sucede? En un primer momento sí serían pedazos que sean pequeños, pues pudiésemos hablar de 1.5 por 12, pedazos que sean, que ellos los puedan medianamente prensar con las enzimas y derretir. Recordemos que como buen carnívoro estricto, ellos no hacen una mezcla, lo hacemos los humanos, o como lo hacen los cerdos. Ellos lo que hacen es desgarrar, fragmentar y tragar. Ellos por lo general los felinos lo que tragan son trozos bastante grandes. Así que no deberíamos tener ninguna adversión con darle trozos normales de cada. Si se lo quieres dar molido o en tipo paté, al principio, excelente. Bien, por acá me pregunta Emperatriz, disculpame Emperatriz, si eres médico veterinario, te llamo por tu título. Si he utilizado el CBD como tratamiento en esta patología, no lo he utilizado en esta patología, lo he utilizado en pacientes intensivos, pero en esta patología no lo utilizo. Puedes utilizar pregabalina sin ningún problema. También la puedes utilizar pregabalina. La puedes utilizar sin ningún problema, Yamelis. No sé, lo veo acá. Sí, es el cannabinol, Franklin, pero yo no lo he utilizado en gingivoestomatitis. Creo haber leído que hay reportes del CBD. Incluso hay un artículo bien interesante de uso de homeopatía. He utilizado plata coloidal en esta patología y me ha ido muy bien también. Ha ayudado muchísimo porque es un estimulante, pero del CBD desconozco y no pudiese caerte a mentir. Lo voy a hacer.
¿Alguien más tiene preguntas? Creo que Laura tiene la mano levantada. No sé si le abren el micrófono. A ver, Mimosa Dieta Natural. Me encanta leer eso, aunque veo que trabajo con dietas que son fisiológicas. Fíjate, yo trabajaría muy bien con los huesos carnosos. Los huesos carnosos actúan excelente. Por favor, médicos veterinarios, colegas, que no estén a favor de las dietas fisiológicas, quedad conmigo porque yo sí las mando y las formulo. Me parece que es lo más adecuado. Pero bien, en cuanto a ¿qué alimento le daría para limpiar los dientes? Pues huesos carnosos. Pudiésemos trabajar, por nombrar algunos. Pues yo, el pollo, estamos hablando de dieta cruda. Ojo, hueso carnoso, dieta cruda. Con el hueso rojo, pudiésemos trabajar con la alita de pollo, pudiésemos trabajar con cabeza de conejo, cabeza de pollo. ¿Ok? Entonces son múltiples. Todo lo que tenga estructura ósea ayuda a evitar el acúmulo de sal de plata. El gato no es muy ávido para a ver, la pestaña, el celery. Pero el celery es ideal para evitar que se acumule los nueces. Me han ido unas preguntas hacia arriba y no la he leído. Ok. Mimosa, espero haber respondido a tu pregunta. Si no, cualquier cosa me lo dices. Por acá tengo cómo utilizar la plata coloidal. La plata coloidal la utilizo tópica o en el agua de bebida. En la cavidad oral, cuando tienes la exodoncia total, lo utilizo como si hiciera un lavado con esa plata coloidal. Y se la pongo en el agua de bebida. Ojo, no entra en plato metálico. Preferiblemente, como deben ser los platos de los gatitos, platos de cerámica o platos de vidrio. Laura me pregunta por acá, ¿cuál es la probabilidad de que una vez que se haga una extracción total de las piezas dentales, esta patología regrese? Tenemos una probabilidad del 60-70% por las enfermedades concomitantes. Ojalá te pudiese decir que con la exodoncia de verdad nos libramos de la patología, pero no, porque no es una patología que se presenta sola. Se presenta junto con virales, principalmente. Todo depende de cada paciente. Lisocimas como inmunoestimulantes o probióticos en esta patología. Bien, comencé a utilizar las lisocimas, Olga, y me ha ido bien, pero en específico, ya no, los probióticos excelentes. Esos van a ayudar todos, porque esos nos van a ayudar con todo lo que es la microbiota, no solamente los probióticos, sino los prebióticos nos van a ayudar con todas estas patologías. Vemos que un paciente inmediatamente se conoce es un órgano adicional, si lo mantenemos sano, todo el paciente va a estar sano, por su calidad oral también. Por acá, muy a favor de las dietas fisiológicas y recomendándolo en la práctica con los pacientes. Excelente, excelente, excelente emperatriz. Así es, tenemos que volver a hacer dietas, por favor, los hijos no dietas, igual podemos recomendar la dieta. Repetir qué huesos recomendados, no escuché bien, volvemos. Trabajamos con huesos, por ejemplo, hueso rojo, es el hueso del cuello de res, cola de res, podemos trabajar con algunas partes de que te las piquen con la posibilidad de que el gatito no se vaya a tragar el huesito, siempre con situación de carne ideal, hueso carnoso, no hueso. Tiene que tener su cubierta de carne, cuello de pollo, cuadril de pollo, incluso hay gatitos que sin mayor problema le entran a un molito de pollo y ayudan a limpiar sus dientecitos con eso. Jamie Carrizo me pregunta si puedo utilizar la prednisona. No, porque los gatitos no la llevan a su forma activa, que es la prednisolona. Debemos darle a los gatos prednisolona. Y le damos una tableta de prednisolona y la van a descargar a prednisolona, que es la parte activa. Sí puedes utilizar el inmunomodulador al mismo tiempo, por eso nos comentaba hace rato que esto es una patología de te doy un poquito para inmunosuprimiento, pero te doy otro poquito para percibir tu sistema inmunológico. Por eso es que es tan desafiante.
Ok, ¿hay más preguntas en el aire? ¿Algún comentario? Bien, aquí voy. Aquí hay una pregunta que me gustó bastante. Es un momentito. ¿Recomendaría la colocación de una sonda de alimentación para el postoperatorio? Lucía, fíjate, no ha sido necesario, no ha sido necesario, porque generalmente comienzan a comer un mes. Pero si el paciente ya venía con un ayuno prolongado, y un ayuno prolongado en un paciente de ya 2, ya 48 horas que están perdiendo el tiempo que el paciente saline, sí colocaría una sonda nasogástrica y trabajaría con dieta entera. Claro que sí. Por eso va a depender de cada paciente y el tiempo que haya tenido de no haber ingerido alimento. Bueno, las últimas preguntas para cerrar ya. Si alguien más tiene alguna duda. Para servirles, Olga, muchísimas gracias a ustedes por asistir. Bueno, muchísimas gracias, doctora Andreina, por esta excelente charla. Em, Queremos agradecerles a todas las personas que se conectaron al webinar e informarles pues que vamos a seguir haciendo varios webinars hasta el evento. Recordarles que el evento será el 6, 7 y 8 de noviembre aquí en Mérida. Están todos invitados a participar en los congresos. Si quieren escuchar más de la doctora Andreina y de todos los participantes, pueden comprar sus entradas por la página de Codetur Expo. Pueden seguirnos en el Instagram, SIFMB, y también sigan a la doctora en su Instagram, @Andreina Casado. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos despedimos. Están invitados y Gracias. esperamos verlos en el Congreso. Gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz noche a todos.